Bueno, muy bien. Tenemos a Alfonso Leza como todos los jueves. Un gusto recibirte, Alfonso. Muchas gracias, un gusto estar acá. Tal como dije la semana pasada, tenía otro tema pronto, quería hablar de otras cosas, pero la realidad nos lo impide y no podemos eludir hacer algunas reflexiones a partir de lo que se llama el caso Astelciano y la última decisión que tomó el fiscal general, que está de manera, digamos, por el momento hasta que no se apruebe un fiscal definitivo, está ocupando el cargo, sacando de la causa a la fiscal Fossati, algo que generó mucha controversia. Nosotros durante mucho tiempo hemos visto con asombro cómo funciona la justicia en la Argentina, ¿verdad? Donde a veces los jueces y los fiscales son estrellas mediáticas, hablan, y desde la época de Menem en adelante hasta ahora hemos observado muchas cosas, ¿no? Desde de ese protagonismo, hay quienes actúan como operadores de la justicia, ocultamiento de pruebas, casos que no se aclaran desde Nisman a la AMIA, etcétera, etcétera. Podemos seguir con muchos más ejemplos, y cuando un fallo no le es favorable a quien gobierna, como ahora en el caso de Cristina Kirchner, se inventa toda una confabulación de la justicia sobre algo que vimos todos, ¿no? ¿Quién no vio el tape de Néstor Kirchner contando millones de dólares en una caja fuerte y diciéndole a una persona, no habrá filmado, ¿no? O aquellos que estaban contando millones de dólares en la Rosadita, o los millones de dólares que encontraron en la caja fuerte de la hija de los Kirchner sin ninguna justificación, las valijas de López. Uno no ve bien dónde está la conspiración. El Uruguay siempre estuvo lejos, por suerte, de ese estilo. Pero últimamente han pasado algunos hechos que nos hacen pensar que vamos, ojalá que no lleguemos a eso, rumbo a eso. Y el último caso, el más importante, lo constituyó la sustitución de la fiscal Gabriela Fossati, por parte del fiscal general Juan Gómez, en plena investigación. Todo eso constituyó un paso en el sentido de lo que ocurre en la Argentina. Ella en un momento pidió que la sacaran. Claro, sí, iba a hablar de eso. Y después dijo que no la sacaran. Claro, también, ¿no? Sí, iba a hablar un poquito de eso porque la decisión, más allá de cuál haya sido la voluntad o la intencionalidad o no del fiscal general, ha generado suspicacias, dudas, acusaciones, contundentes rechazos en el ámbito del oficialismo, pero no solo del oficialismo, también del Colegio de Abogados y de la Asociación de Penalistas, dos instituciones claves en el trabajo de una fiscalía. Ya voy a lo que tú decías. El Colegio de Abogados hizo algunos cuestionamientos que trascienden a Gómez y también parecen llegar a la propia Fossati y al fiscal Romano, entre otros, ¿verdad? Esa institución, muy relevante en la historia del país, manifestó su preocupación por acciones recientes que, dicen los abogados, ensombrecen la rica historia de la justicia uruguaya, y recordó que todos los operadores del sistema de justicia deben actuar con el decoro y la prudencia para evitar que cuestiones personales, diferencias partidarias o decisiones tardías, confusas e inoportunas pongan en riesgo la confianza del sistema. Acá parece haber palo para todos. Los abogados también rechazaron cualquier tipo de injerencia o interferencia de otros sistemas orgánicos y actores cuya función no es la de impartir justicia, sino titulares de la pretensión punitiva del Estado. Refiere claramente a las personas del ámbito político. Es decir, el comunicado de los abogados refleja esa sensación de que hay terceros operando, presionando o actuando. Los penalistas, por su parte, sacaron una declaración quizás más dura también, en la que cuestionaron abiertamente la decisión de Gómez y dijeron que responde a vagos criterios de conveniencia y causa desorden. Todo este episodio, por tanto, no solo lo ha dejado a Gómez más débil de lo que ya está, que era bastante, sino que además hizo un hecho que le está haciendo daño institucional al Uruguay. Y así lo dijo el comunicado de la Asociación de Penalistas. Comillas, afecta la credibilidad y el funcionamiento de la Fiscalía. En este conflicto había y hay claramente dos partes que tienen relación con su postura respecto al ex fiscal Díaz, quedaron divididas las aguas allí,
con un trasfondo político y también con enfrentamientos políticos y personales. Y Gómez en esta ocasión, más allá de mostrarse ecuánime y equidistante, tomó claramente parte por uno de los sectores en contienda. Y esto mucho más allá, y vamos a lo que un poco me preguntaba, ¿no?, de las actitudes complejas que pueda tener, que ha tenido y que sigue teniendo la fiscal Fossati, de los aspectos que puedan cuestionarse de su actuación, de las idas y vueltas, y los pedidos anteriores de su traslado, y el último, va y viene, todo de sus quejas, de sus contradicciones. ¿Qué pasó con lo de la licencia? El fiscal Gómez, en su conferencia de prensa, hizo alusión a los pedidos de Fossati de que la sacaran del caso. Pero se olvidó de algo. Eso fue antes. Después de eso, cuando se reintegró, la penúltima vez, cuando se reintegró antes de que la sacaran, le pidió al fiscal que no la sacara, que ahora no se quería ir, que dadas las circunstancias no era el momento de que la sacara. Esa fue una parte que el fiscal no destacó. Todos ustedes recuerdan por la idea de Romano, o el hecho que Romano se entrevistó en la cárcel con Astesiano y no le informó a Fossati. Acá surgió un entredicho también insólito en los últimos días, que es que mientras Romano dijo que la entrevista en la cárcel había sido a pedido de Astesiano, el abogado de Astesiano lo negó y lo desmintió. Después de una polémica pública, también insólitamente, el abogado, nada menos que el abogado Astesiano, pidió disculpas y dijo que había entendido mal. La fiscal ya en todas sus idas y venidas había acusado a Romano de violencia de género, y era un hecho que yo no recuerdo precedentes. En los últimos días se acusó públicamente a Gómez de haberla destratado cobardemente por problemas con la presidencia, entre otras cosas. Y yo digo que la propia conferencia de prensa que ofreció Gómez, que se transformó de hecho en una conferencia de prensa, no hizo más que dejar en claro que el fiscal de corte tomó parte en esta interna. Todos los cañones apuntaron de manera directa o sutil hacia Fossati. En primer lugar, habló de los pedidos de traslado del fiscal, lo que decíamos, pero se olvidó de decir que Fossati había pedido, su último pedido fue que la dejaran en el caso. Justificó el traslado de Fossati en el hecho de bajar los decibeles del ruido mediático. Por tanto, responsabilizó de hecho que la única responsable, vaya la redundancia, de ese ruido mediático era ella. Ni Romano, ni quienes han estado operando, ningún otro actor, ni los pedidos políticos para que se la retirara del caso, y el goteo estratégico claramente de las filtraciones de la investigación, que tal vez el propio Gómez se debió haber encargado de pedir que se investigaran. Además, como se pudo comprobar, el hecho de que se quitara a Fossati del caso no hizo más que aumentar el ruido mediático. Es decir, logró exactamente lo contrario de lo que decía. El fiscal de corte se había mostrado satisfecho con el acuerdo que logró Fossati con Astesiano, pero no la dejó terminar la investigación relativa a Gustavo Leal. Es de suponer entonces, falta poco, pero ya voy terminando, pero la presión que recae ahora sobre la nueva fiscal del caso, Sabrina Flores. Toda la presión que tiene arriba, de un lado, del otro, llega en un momento complejísimo. Hay que decir que desde la aprobación del último código que rige actualmente, esto puede parecer exagerado, pero no lo es, quien ocupa la Fiscalía General de Corte es uno de los hombres que tiene más poder en el Uruguay. Por lo que hace, por lo que no hace, por lo que puede hacer, por lo que deja de hacer, sobre todo porque en Uruguay no existe el sorteo de fiscales. Los fiscales son colocados a dedo en las causas, y ese es un problema. Si algo quedó en claro de este descalabro público es que ha quitado credibilidad a la Fiscalía. Eso es lo que dicen textualmente los abogados y penalistas. Si algo quedó en claro es la omisión de la clase política que, y me refiero a todos, anteponiendo intereses de uno o de otros, no ha logrado, desde que asumió el nuevo gobierno, un acuerdo para el nombramiento de un fiscal titular, lo cual
un fiscal titular tendría mucho más fuerza con el apoyo de todos los partidos, salvo que haya quienes no quieran ese cambio. Todo ocurre además en vísperas o en el desarrollo de algunas causas muy importantes, como por ejemplo la delantera de ENA. Y también ha quedado en claro, desde mi perspectiva, y es que Gómez, que ha dicho, el doctor Gómez, que ha dicho que no tiene aspiraciones de ningún tipo, ni políticas, ni respecto a su propia carrera, sin el apoyo del oficialismo, cuestionado por los abogados, cuestionado por los penalistas, es a esta altura una parte central del problema y no una parte de la solución. Es mi opinión. Gracias, Alfonso. Vamos a ver qué pasa, porque hay negociaciones que se activaron también con todo esto en el Parlamento para nombrar a un fiscal de corte titular. Sería lo más ahora, ¿no? razonable que han dicho todos. El otro día estaba escuchando una entrevista al ex fiscal Subía, que decía, bueno, en el fondo, la eventual renuncia o remoción de Gómez no sería una solución definitiva, porque vendría otro fiscal interino. Y un fiscal interino nunca tiene el poder de un fiscal, como cualquier cargo, un director técnico. Sí, claro.